Cuando tenía 12 años de edad, en mi escuela primaria, el Árbol de la Noche Triste, en la colonia Popotla, llegaban muchos de mis amigos cada mañana y decían, ¿viste los ovnis ayer? Y yo decía, no, ¿cuáles ovnis? Hubo ovnis, naves de otros planetas. Y yo pues, desde luego que no lo creía. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que mis amigos vivían en lugares de la ciudad muy distintos, y que habían visto lo mismo y que narraban lo mismo. Sin ser periodista, me di cuenta que tenía que haber algún tipo de verdad detrás de estos relatos, dado que se estaban dando en lugares tan separados que no podrían ser inventos. Ahí, digamos que me nace la curiosidad por saber si esto podría ser real. Me entusiasmo alrededor del tema. Mantuve ese interés durante los 70s sin encontrar un solo caso que me permitiera verdaderamente creer más firmemente en el fenómeno, porque además de ello se me habría desarrollado ya una mente periodística escéptica por naturaleza, cuestionadora, y por tanto me iba alejando en lugar de acercarme al fenómeno. En 1983 tuve la oportunidad de conocer el caso de un suizo llamado Edward Meyer. Le dicen Billy por su afición a Billy the Kid. Entonces el mundo lo conoce como Edward Billy Meyer. Y vi un libro donde aparecían las fotografías que este señor había tomado, que eran impresionantes. Empecé a obtener materiales, empecé a buscar más y más y obtuve muchísimos materiales, mucha información, y con esta información pude realizar el reportaje, que lo presenté en 60 minutos. No fue fácil, dado que este programa no habría sido diseñado para presentar este tipo de temas, pero cuando lo terminé les gustó mucho y el programa fue presentado a las 12:30 de la noche del domingo 18 de marzo de 1984. De tal manera que pues en ese momento realmente quedo ya de alguna forma capturado por este fenómeno. El éxito fue fenomenal, sobre todo para un programa en la madrugada de un domingo. Pues hubo un sinnúmero de personas que pidieron la repetición. Se repitió el programa un par de meses después. Pedí yo la oportunidad de hacer una segunda parte por la demanda que existía. Me la aceptaron y yo presenté una segunda parte que tuvo el mismo éxito que la primera, y fue así como definitivamente quedó ligado a este fenómeno. En 1989, cuando tuve un segmento en ECO, en los noticiarios ECO, eventualmente presentaba yo casos y videos y cosas, y me empecé a involucrar todavía más. El caso de Voronezh lo presenté ahí, un caso que ocurrió en Rusia en marzo de 1989, donde pues frente a más de 200 personas bajó una nave en una parada de autobuses. De la nave bajaron 3 seres, le dieron la vuelta a un parque y luego se subieron y se fueron. La noticia fue presentada por TASS cuando todavía era de la ex Unión Soviética. Ya estaba el proceso, el cambio, pero aún se regían las reglas anteriores. En el 91 se me invita al programa de Nino Canún, ¿Usted qué opina? Y pues en ese programa yo no quería ir en primer lugar, ¿no? Pero la insistencia fue mucha, y finalmente dije, bueno, lo voy a hacer como un reto, una sola ocasión y ya. Hice ese programa. Y tuvo tanto éxito que duró 9 horas y media, de las 11 de la noche a las 8:30 de la mañana. Nino estaba muy entusiasmado, nos invitó a comer y nos pidió que hiciéramos un segundo programa. Yo ya no quería hacerlo. Me dijo, bueno, vamos a hacer este segundo y ahí le paramos si tú deseas, ¿no? Entonces se hizo el segundo programa, que tuvo todavía más éxito que el primero. Duró aproximadamente 10 horas y media. El primero se realizó el 7 de junio del 91, el segundo el 19 de julio. Y esto es importante porque tuvimos en ese año 91 un eclipse total de sol
el 11 de julio del 91. Y en ese eclipse, como sabemos, hubo personas que grabaron sin darse cuenta ovnis en literalmente todo el país. Yo presenté algunos de estos videos en el segundo programa de Nino y bueno, fue explosivo y ahí nació algo muy importante. El hecho de que el video se había convertido en un instrumento muy fuerte para poder detectar esta presencia en los cielos. Que el video estaba en las manos de millones de personas y que estas personas podrían tener la libertad y la facilidad de grabar esto para ir generando las evidencias. Yo me di cuenta en ese momento, quizá antes que otros periodistas en el mundo, la importancia que había tenido este suceso histórico, el video y el ovni. Y me dije que con el tiempo este instrumento iba a hacer realidad el fenómeno, le iba a dar credibilidad. Por lo cual, empecé a recibir videos, fomenté más que la gente estuviera grabando, se dio un círculo virtuoso y durante muchos años seguí incrementando el número de videos hasta que pude obtener la videoteca más grande del mundo. Con ello empecé a presentarlo en la televisión y curiosamente fui invitado literalmente a congresos en todo el mundo. Desde 1991 le he dado prácticamente la vuelta al mundo presentando las evidencias mexicanas y donde se ha podido demostrar que en México, gracias al pueblo, gracias a su atención, a su afición, se ha logrado obtener estas evidencias y por el otro lado que algo muy importante está pasando aquí. Las figuras, los mensajes que han aparecido en Inglaterra. Me parece a mí que no solamente son irrefutables, sino que son verdaderos intentos de comunicación por parte de estos seres inteligentes. Por ejemplo, el 17 de agosto del 2001 apareció una respuesta. La respuesta al mensaje enviado por Frank Drake y Carl Sagan desde Arecibo hacia la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13 a 22.800 años luz de distancia. Un mensaje que fue enviado el 16 de noviembre de 1974. La respuesta llegó en agosto del 2001. Por ejemplo, aquí nos dicen que su sistema numérico se basa en 10 dígitos. Nos dicen que los átomos básicos de la vida son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, pero que también tienen silicio en su cuerpo. Nos dicen que la química de su ADN es la misma que la nuestra, que la estructura del ADN es igual por lado materno, pero por lado materno se han hecho híbridos. También nos dicen que su genoma es 1.048.000 secuencias de nucleótidos, más extenso, más grande que el nuestro, lo cual quiere decir que llevan más tiempo evolucionando. Su tamaño es de poco más de 1 metro, su forma es la característica que conocemos, su número es de 21.000 millones de seres, viven en 2 planetas y 4 lunas o satélites y el artefacto con el que mandaron este mensaje. Sin embargo, resulta difícil de creer que Frank Drake, quien inicialmente mandó este mensaje, no se hubiese interesado en esta respuesta, simplemente porque supuestamente hay algunos que puedan realizar estas figuras en los campos de trigo. Pero analicemos detenidamente esta respuesta. Llegó en código binario, en el mismo sistema que se envió. El código binario es el que se utiliza en las computadoras, los famosos ceros y los unos. De tal manera que quien haya realizado esta respuesta tendría que tener un conocimiento profundo del código binario. Tendría que tener un conocimiento profundo de la genética, de la química del ADN, de los átomos básicos de la vida, de su representación en código binario. Por tanto, me parece a mí que era necesario que Frank Drake
hubiese tomado interés en esta figura, pero no fue así. Ni siquiera respondió, ni se interesó, ni respondió a ninguno de los llamados que se le hicieron para que diera su opinión sobre esta respuesta. Creo que cuando llega este mensaje abierto para que todos lo vean, esa era la intención, que todo el mundo se diera cuenta, porque estoy convencido de que estas inteligencias saben perfectamente que existen grandes intereses en la Tierra que no permiten que se hable con libertad de todo esto. Un año después, el 16 de agosto del 2002, aparece un nuevo mensaje, pero ahora se trata de un ser, de la figura de un alienígena clásico, donde aparece un Grey, uno de estos grises, que tiene en su mano un disco en código binario que exhibe como un mensaje que nos está entregando a nosotros. La figura mide 120 metros por 80 metros. Algunos dijeron, no, es publicidad que se hizo para la película de Señales. Bueno, yo quisiera ver que alguien pueda hacer algo como esto, una figura tridimensional en una noche, en una sola noche, de más de 120 metros de largo. Hay que estar ahí, hay que darse cuenta, hay que caminar por esos campos. Debo decir que yo me pasé muchos días en ese lugar y vi literalmente a muy pocos especialistas del fenómeno de los campos de trigo llegar a investigar, y vi también que ningún científico se acercó a este lugar. Por tal motivo, considero que no se le dio ni la importancia ni se investigó estos dos casos de mensajes directos que llegaron desde el espacio, seguramente desde otras inteligencias. En ese segundo mensaje nos dicen algo, me parece a mí, muy profundo y muy importante. Dice que tengamos cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Luego nos dicen, mucho dolor, pero aún hay tiempo. Luego nos dicen, crean que aún el bien está ahí afuera, que me parece la frase más importante de este mensaje. Es un mensaje de esperanza, de amor, de solidaridad, de respaldo, de amistad. Y finalmente nos dicen, nosotros nos oponemos a los engaños, y hay una frase que no parece ser parte del mensaje directo, pero dice, el conducto se está cerrando. Todo esto en código binario, de tal manera que yo creo que deberíamos de estar atendiendo estos mensajes y responderlos. Me parece que la intención del fenómeno de Inglaterra es simplemente de establecer una comunicación con estos seres, y hasta el momento simplemente nos hemos rehusado a hacerlo. Encontramos que la gran mayoría de los mensajes aparecen alrededor del 8 de agosto. Y el 8 de agosto es exactamente la mitad de equinoccio y solsticio. Y ese día se celebraba en Silbury Hill, en Inglaterra, en Avebury, un día sagrado que le llamaban Lamas. Entonces me resulta muy curioso que alrededor de Lamas, alrededor de esa fecha sagrada, aparezcan lo que llamamos las figuras que tienen literalmente un mensaje, ¿no? Como estas que han aparecido llevando el código binario, ¿no? Y luego las figuras mayas, ¿no? Y yo creo que van a seguir las figuras mayas. Esta es la formación de Wayland Smithy, donde apareció este círculo, este calendario maya, en el año 2005. Como podemos ver aquí, desde el suelo resulta absolutamente imposible poder ver esta imagen. Es tan complicada, es tan grande,
que solamente estando aquí es posible darnos cuenta de que resulta virtualmente imposible para seres humanos poder realizar una empresa como esta. La figura es extraordinariamente extensa y muy compleja. Además, se puede observar cómo pues se encuentra perfectamente alineado todo el trigo, cómo los cortes son tan precisos y exactos, y solamente desde el aire es posible observar con precisión esta figura. Cualquier persona que asegure que esto se puede realizar manualmente tendría que venir a un sitio como este para darse cuenta de que no es posible realizarlo. Es verdaderamente complejo, espectacular, extraordinario, diría yo. Desde luego que hay gobiernos que están ocultando información, de esto no hay duda. El gobierno de los Estados Unidos no solamente ha ocultado información, sino se ha beneficiado de ello. En 1947, de acuerdo a los documentos Majestic, cuando se recuperan estas dos naves, una hecha pedazos, que me parece a mí era una de estas esferas metálicas que hemos visto videograbadas muy frecuentemente. Otro era una nave donde se encontraron sus sistemas de navegación, los controles, por cierto, digitales. Se encontraron lo que se llamaron circuitos miniaturizados, o les llamamos integrados. Se encontró el rayo láser, se encontró la fibra óptica, se encontró las fibras de alta resistencia. Todo esto fue extraído de las naves, entonces se dieron cuenta que era una oportunidad estratégica muy importante al inicio de la Guerra Fría. Rusia detonó su bomba atómica en 1948, de tal manera que los Estados Unidos, si fuesen capaces de descifrar esta tecnología, iban a estar automáticamente delante de los rusos o soviéticos, que en ese momento eran su mayor preocupación. De hecho, pues fue hasta 1960 en que se logró descifrar una gran parte de esta información y fue integrada a la industria de los Estados Unidos. La IBM, por ejemplo, recibió el inicio, los principios de los circuitos integrados, ¿no? Y muchas otras empresas. Todo esto fue descrito perfectamente por el coronel Philip Corso, un hombre que ocupó altos rangos en el ejército y especialmente en el Congreso de los Estados Unidos, ya que fue asesor de 2 senadores. Tuvo también su propia oficina dentro del Pentágono. Se llamaba la Oficina de Tecnología Extranjera, Foreign Technology, que fue desarrollada especialmente para integrar la tecnología extraída de Alemania y de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta oficina pues, se daba la oportunidad de poder trabajar con tecnología como lo era la extraterrestre, sin que nadie realmente pudiese demostrar otra cosa más. No obstante, este hombre, Philip Corso, a los 84 años de edad, se pone a hablar, escribe un libro y entonces nos revela lo que antes sospechábamos, pero nos lo da ya con hechos. La tecnología extraterrestre ha sido utilizada por los seres humanos y nos ha permitido lograr grandes avances en muy poco tiempo. Hay documentos, hay testimonios, hay realmente un gran número de elementos que nos demuestran la contundente realidad que hemos vivido en la Tierra en los últimos casi 60 años. Que este fenómeno, en primer lugar, no responde al método científico, de la comprobación, de la experimentación. Este fenómeno se basa fundamentalmente en la producción de evidencias. Este fenómeno no es algo que haya sido producido por los científicos para poder analizarlo y estudiarlo como ellos quisieran. Entonces, tienen que aceptar lo que la gente dice, lo que la gente graba, lo que la gente fotografía. No parecen estar dispuestos. Por tanto, el científico piensa que realmente está al límite del conocimiento y que lo que él no sabe es prácticamente inexistente.
El científico está ya dispuesto a aceptar que hay vida en otros planetas. Más allá, está dispuesto a aceptar que hay vida inteligente en otros planetas, pero no está dispuesto a aceptar que la vida inteligente de otros planetas pueda desplazarse en un corto tiempo hasta la Tierra. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el ser humano no puede hacerlo. Nosotros no hemos desarrollado los medios para llegar hasta esos planetas. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar que desde otros planetas vengan a la Tierra? ¿Cómo podríamos suponer que haya seres inteligentes y que estos no puedan ser más inteligentes que nosotros? ¿Cómo podemos suponer que estos seres no hayan logrado superar los obstáculos que implica? La historia del ser humano es precisamente esa experiencia. Llegamos a un límite y damos un salto a ese límite, a ese obstáculo, y continuamos nuestro recorrido. De tal manera que lo que un día parece imposible, al otro día se vuelve cotidiano. Pensemos en el Internet, pensemos en la nanotecnología, pensemos en lo que el ser humano está logrando día a día. Hoy existen pequeños submarinos que son 20 veces más pequeños que un virus, que pueden ser insertados al cuerpo humano, y estos pueden llevar el remedio a diversas enfermedades. Por tanto, nuestra capacidad de asombro debe recuperarse y debemos de considerar con humildad que nos falta mucho que aprender. La Iglesia ya en estos momentos acepta este fenómeno como un fenómeno real, como un fenómeno que está realmente ocurriendo, como un fenómeno que pues ha sido parte de la vida de muchísimas personas. La Iglesia no piensa que la gente esté mintiendo, ni que esté inventando. Sabe que hay algunas confusiones, sabe que la ciencia aún no lo acepta, pero también sabe en lo profundo que esto es cierto. Por eso me han alentado a continuar. En 1996, Corrado Balducci, asesor del Papa, un hombre que fue parte de la Curia del Vaticano, que en algún momento fue el demonólogo oficial de la Iglesia, declaró ante la radio y televisión italiana que la Iglesia estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial con el fenómeno OVNI, especialmente en México. Esto lo dijo en 1996. Hacia el 99 lo invitamos al Congreso Mundial del Fenómeno OVNI, que se realizó en Acapulco. Debido a que no podía asistir, realizamos una segunda entrevista con él, en este caso en el Vaticano. No es más admisible, está fuera de cualquier razonamiento, del buen sentido, del sentido común como tal, pensar que todos aquellos que son los llamados avistamientos, etcétera, sean todo historias, sugestiones, cuestiones psiquiátricas, o bien que se trate incluso de armas secretas. Y en enero del año 2000 recibí una llamada directamente desde el Vaticano, donde Monseñor Balducci me manifestaba